¿Cómo están amigos? Ya estamos de regreso con otro video review y esta vez hablaremos del Destroyed Phalanx. En este video no solo revisaremos este kit, sino que también me van a acompañar mientras creo un aditamento de efecto de disparo de misiles, estilo Itano Circus. Esperen, ¿no saben lo que es Itano Circus? Entonces necesitarán un poco de background. Era 1980, se emitía la serie Ideon de Yoshiyuki Tomino, cuando en el episodio 29 se vio por primera vez esto. Era un recurso visual creado por Ichiro Itano, uno de los animadores. Los miembros de la producción lo llamaron internamente Itano Circus, haciendo alusión a su creador y a los movimientos acrobáticos que hacían los misiles. Pero recién alcanzó su máxima expresión 2 años después, cuando trabajó en la serie Macross. Los fans lo llamaron Masacre de Misiles Macross, pero con el tiempo el nombre que trascendió fue Itano Circus. Bueno, ahora ya saben. Pasemos entonces al kit. Es uno de los modelos cada uno en 100. Tiene articulación, como ven, en la cintura, las piernas. La articulación, el rango de movimiento no es muy grande, pero sí tiene lo suficiente como para posarse. Las rodillas. Algo que ayuda bastante es los pies, para lograr unas posturas más variadas. También gira aquí los talones. Aquí ya tiene un poco bastante weathering agregado en la pintura. También los cilindros de misiles también giran. Se abren, por supuesto. Lo que es la cabeza, que en realidad son faros, también gira. Las antenas, tiene una cantidad más o menos importante de articulaciones. Tiene buenas articulaciones, se puede posar, ¿no?, de una forma un poco más dinámica, no solamente tan tiesa. Por cierto, me olvidaba, las toberas también se pueden posar. Es un kit muy bien hecho, bastante estable, no es tan delicado como otros kits. La caja, bueno, está ahora vacía, pero quiero mostrarles el empaque igual. Viene un arte bastante bonito. Dentro lo que trae es lo usual:
una especie de folleto que sirve por un lado para indicar colores de pintura, para indicar posición de decals, y por el otro las instrucciones para armar, ¿no? La guía de armado. Como ven, es un armado bastante simple, no se complica demasiado, todo viene en 3 runners. Ahí está todas las piezas. Aquí el trabajo más grande en estos kits simples es la pintura, porque viene todo en un solo color. Aquí tengo los runners, viene todo en este color. En esos 3 runners vino todo, y todo en este color, que es una especie de caqui, mostaza más o menos. Pero para que quede como el arte de la caja, pues uno tiene que pintarlo, no se puede quedar solo en el color en el que viene el plástico, porque si no jamás se va a ver así. Se hace una mezcla de pintura, bueno, uno lo pinta, luego se agrega weathering. Yo me he guiado bastante para lo que es el weathering de aquí, de lo que es el arte de la caja, donde está sombreado aquí, donde está sucio, gastado. He tratado de reproducir lo mismo acá. Incluso los faros de la cabeza no es una pieza transparente como en kits más modernos, sino que es todo opaco también, el mismo color, en este color. Entonces yo he visto que, por ejemplo, aquí lo han pintado en plateado. He visto que varios modelistas han armado también este kit de esa forma, pintando los faros en plateado, pero no sé, a mí me parecía esto algo demasiado soso, muy simple. Así que, como esto no viene con piezas transparentes como los kits modernos, se me ocurrió, viendo esta ilustración, ya que esa ilustración es un dibujo, se me ocurrió que también podía dibujarlos aquí. Así que cogí mis pinceles delgaditos, finitos, comencé a probar y sí, me salió. Probé primero en un cartón aparte para ver si me salía el efecto. Una vez que ya había probado, ya lo hice acá y creo que me salió bastante bien. Se da un efecto como si fuera, a todo esto, todo está con laca mate, menos esto, le puse laca brillante para recrear el efecto como si fuera vidrio, como si fuera cristal de faros. Entonces, tratando de imitar esta apariencia que se veía aquí, creo que salió bastante bien y quedó un efecto bastante interesante. Bueno, y ahora empecemos la aventura de tratar de crear un efecto de misiles estilo Itano Circus. ¿Qué saldrá? Vamos a ver. Ahora, para la construcción de este efecto de misiles vamos a usar algunos implementos que están por aquí. Bueno, en este caso yo tenía unos misiles de un bootleg, de un pirata de Valkyrie, de F1, que los tengo acá sin usar, y voy a usarlos para hacer misiles para el Phalanx. También tengo acá un poco de cartón, un trozo de cartón maqueta, es un grueso, aproximadamente unos 3 milímetros, que me servirá también para una base, un poco de masilla, bueno, Moldimix, masilla epóxica. Esto es un trozo de mica transparente, ¿no? Como las que vienen así en tamaño A4, en colores. En realidad no importa el color, yo estoy usando roja porque era la que tenía a la mano, pero no importa el color, lo uso más que todo por la flexibilidad del material. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer con todo esto es algo como esto. Para lo cual, ¿por qué? Porque esto va a ir aquí dentro. Primeramente, esa será la base para nuestro efecto de misiles. ¿Qué es lo que vemos? Primero tenemos que cubrir este círculo. Entonces yo más o menos hago un cálculo. Ese círculo interno tiene un aproximado de 2 centímetros de diámetro. Entonces, algo aproximado que me va a servir de guía es esta moneda. Esta moneda tiene aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Me va a servir como guía para cortar un círculo con el cartón maqueta. Bueno, una vez que ya hice esta marca de guía,
ya sé que tengo que recortar por la parte interna de esta línea roja, fácil, con un cutter, un cuchillo exacto. Y bueno, para ahorrarnos el proceso que esto que ya lo había hecho antes, caerá un círculo como este más o menos, que entrará justo en la base para tapando estos misiles. Ya van a ver después por qué es necesario hacer eso. Entonces lo que hago después es medir con esto cómo quedaría meterlo haciendo una especie de tubo. Calculo más o menos hasta dónde sería, más o menos hasta acá, que son aproximadamente, ustedes también saquen su propio cálculo porque esto es muy aproximado, pero son aproximadamente 5 centímetros. Tal vez darle 1 milímetro más, si después sobra lo cortan, pero yo le daría 5 centímetros con 1 milímetro de margen. Esto lo corto y le daré luego aproximadamente 1 centímetro con 1 milímetro extra de margen de ancho, ¿no? Lo cortan, tienen su cuchillo exacto, se pone rodeando el círculo y para sostenerlo por dentro, ya saben, un poco de masilla, en este caso Molding Mix, que es lo que se consigue aquí en el Perú fácilmente, pero esta masilla epóxica se consigue en otros países con diferentes nombres. Se hace la mezcla, se pone de esta forma para que quede relleno, siempre procurando que sea solo por los costados, dejando el espacio dentro vacío porque acá lo vamos a llenar después. Eso se deja secando por un día, ya, porque esto tarda un día en endurarse totalmente. Una vez que ya está endurado se van a poder dar cuenta que esto va a poder entrar aquí sin problemas. Esto se va a convertir en la base para nuestro efecto de misiles. Por cierto, puede ser que después que hayan hecho esto le suceda esto, que el plástico se despegue un poco de la masilla. Esto puede pasar porque la masilla en sí no es un pegamento, pero si pasa eso no hay problema porque lo arreglan con super glue. Listo. También vamos a necesitar un poco de alambre galvanizado. ¿Qué es el alambre galvanizado? Es este alambre que ustedes compran y que cuando lo doblan mantiene su forma. ¿Eso para qué nos va a servir? Porque lo que pienso hacer aquí es rellenar esto con masilla, poner varios de estos alambres para que sean el rastro, la base del rastro de humo de los misiles. Esto será una base de misiles. Lo voy a poner aquí. De aquí saldrán los misiles como si estuvieran disparando. Y con esto va a ser la base de donde se va a colocar después el humo. Acabo de recordar que tengo partes guardadas de kits antiguos. ¿Y qué me acabo de encontrar ahí? Me acabo de encontrar estos misiles que eran de un kit de BF1 1 en 100, que al final no usé porque solamente lo usé en forma Batroid y ese kit era un kit variable, pero yo decidí dejarlo en forma fija como Batroid. Entonces me sobraron varias piezas como ruedas y los misiles, y en este caso tengo 4, 4, 8 más los de aquí, 9, 10, 11, 12 misiles. Justo lo que necesito para poder hacer esto. Así que voy a usar estos misiles, ya no voy a usar estos piratas que iba a usar antes. Y más o menos cuánto le daré a cada uno. A ver, cortaré un aproximado de 17 centímetros, no más, 20 centímetros.
20 centímetros de alambre por cada misil, porque quiero poder retorcerlos, quiero poder hacer que se vea como en la serie, como en la animación. 20 centímetros. Bueno, una vez que ya están cortados nuestros alambres, ahora procederemos a cortar los misiles. Bueno, estamos armando los misiles. El misil completo es este. Y el resultado para cada misil del Phalanx es este, porque los misiles del Phalanx son más chicos. Entonces lo que yo estoy haciendo es cortar estos misiles. Como ven, este es el misil. Le corto la punta, le corto la parte del medio y lo que usamos es la parte de atrás y una parte que está aquí en este lado. Está siendo un poco agotador. Necesito hacer 11 misiles. Ya voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 3 más. Y aquí con estos 3 lo voy a hacer. Bueno, me va a sobrar uno. Lo tendré ahí como repuesto. Así es como queda esta base de misiles con los alambres que van a ser el rastro de humo de cada misil que va a ir en el extremo de cada uno de estos alambres. Y aquí se va a ir rellenando con más masilla o tal vez con silicona para ir formando el humo, el efecto de humo. Todo eso por supuesto va a ir acá. Ahí está. Bueno, teniendo así ya los alambres, nuestra base de misiles, podemos ir más o menos armando nuestro Titano Circus. Es un poco tedioso hacer esto para cada una. Acuérdense que estoy haciendo 11 misiles. Así que tengo que hacerlo 11 veces. Y las 11 veces con mucho cuidado porque si no se malogra el misil. Se quita así después de haberlo detenido, pero cuando uno recién lo detiene está caliente. Si lo quitas en ese momento se deforma el misil. Ahora sí, quedó un sobrante de plástico que se quita y ahí está el hueco. Lo probamos con un alambre suelto para ver si está bien. Así, sí quedó bien. Básicamente lo que voy a hacer en estos misiles que están aquí es esto que voy a demostrar en este alambre. Pistola de silicona, el alambre galvanizado, tratando de darle más o menos la forma que tendría el rastro de humo. Listo. Ahora tenemos un rastro de humo. Está transparente por supuesto porque la silicona es transparente, pero esto después lo vamos a pintar. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? Que como la silicona es flexible, este rastro de humo yo lo puedo posar como a mí mejor me parezca. A ver aquí.
dejo el extremo que necesito y digamos voy a usar uno de estos misiles aquí. Y la idea es que quede así. Luego esto se pinta y van a ver cómo va a quedar esto cuando lo termine. Bueno, ya tenemos esto listo. Cada uno de los misiles está puesto. Ya está todo pintado. Y como ven aquí en la base también llené un poco más con masilla para forma de humo aquí para modelar justo el empalme con el cilindro, pero además agregué unos trocitos de algodón. ¿Para qué? Porque esto también ayuda para el efecto de humo. Estando ya estos trails pintados, ya no se transparenta el alambre como antes se veía. Por ejemplo este que tengo aquí, que fue el que usé de muestra, se transparenta el alambre, se ve que ahí está el alambre. Aquí, bueno, agregué un poco de pintura amarilla con naranja para hacer como que es el escape de la propulsión de los misiles. Cada uno está encajado pues en el extremo del alambre. Y esto, lo bueno es que esto es posable, yo lo puedo cambiar, lo puedo posar como quiera, hacer más complejo o más simple mi Thanos Circus. Eso es lo bueno de haberlo hecho de esta forma con la silicona. Y listo. Ya está mi efecto de Thanos Circus. Claro que igual esto ahora tiene un peso, ¿no? Entonces hay que más o menos balancearlo, pero sin embargo el peso no es tanto porque he tratado de usar materiales ligeros. La silicona es ligera, el alambre es ligero y estos misiles también porque son de plástico de un model kit. La única parte en realidad pesada es la base, que está bien porque así hay más estabilidad aquí, ¿no? Pero por ejemplo así no pasa nada, no se cae, la puedo posar perfecto. Si quiero destapo también el otro. Sí, pues si yo bajo esto de acá, ahí sí comienza a haber problemas porque el balance. Pero si esto puede tener varios usos, ¿no? En este caso que yo lo he hecho desmontable, lo puedo poner así disparando hacia arriba. Pero por ejemplo si están armando un diorama y quieren que de todas formas quede así, pues entonces en el diorama van a tener que hacer algo para asegurar aquí los pies. Si los pies quedan fijos en el diorama, se va a quedar ahí. Se puede hacer de varias formas, ¿no? Si quieren, en el momento de armar tendrían que poner imanes por la parte de adentro y lo pondrían poner en un diorama y poderlo sacar de nuevo, o si no, ya pues hacer lo otro, que es ponerlo fijo en el diorama, que es pegándolo y todo, y que ya nunca más saldría. Pero ya eso es cuestión ya de cómo cada quien arme su diorama, ¿no? En este caso yo solamente lo he hecho para tenerlo en display, así que lo usaré así. Esto no necesariamente tienen que armarlo usando exactamente los mismos pasos que yo he usado. Ustedes pueden tener también otras ideas que de repente lo pueden hacer mejor o lo pueden hacer diferente. Incluso los materiales, de repente en el lugar donde ustedes están hay disponibilidad de conseguir otro tipo de materiales que tal vez se acomoden mejor a esto, o los pueden reemplazar también por, no sé, no sea por cosas que sean más sencillas de conseguir para ustedes. Esta solamente es una idea para que vean lo que se puede hacer. Lo demás ya depende de cada uno, ¿no? Cada uno puede usar los materiales que mejor se le acomoden. De repente usa otro tipo de pinturas, otro tipo de material flexible para hacer el humo. De repente prefieren usar incluso este mismo algodón pero pegado alrededor del alambre. Se pueden hacer varias cosas diferentes. En mi caso esto es lo que más se me acomoda a mí, pero ustedes pueden probar otras cosas. Bueno, esto ha sido todo con respecto al Phalanx y a la construcción de este efecto de disparo de misiles estilo Thanos Circus. Espero que les haya gustado, espero que les haya dado buenas ideas, espero que ustedes las apliquen
que vean qué cosas pueden agregar, qué cosas pueden quitar. De repente pueden construir sus propios efectos de otro tipo para otros keys, pueden armar dioramas, pueden hacer muchas cosas. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita para que siempre estén al tanto de cuando salgan estos videos. Me despido y nos vemos en el próximo video.